Hola Dani, buenas tardes, bienvenida. Hola Dani, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas Dani? Hola, profe, ¿cómo has estado? Disculpe, de todos estos días que, bueno, no se ha hecho la reunión y todo esto, yo no he podido ingresar por cuestión de conexión. Se te escucha entrecortado. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, profe. Ahora sí te escucho. ¿Te escucha? Ahora sí te escucho. Disculpe, lo que pasa es que yo esta semana he estado con mención de eso, de reuniones. Yo no me he podido conectar por cuestión de eso, de internet y todo lo demás. Ok, bueno, te pones al día con las grabaciones. Al grupo de WhatsApp les he enviado los links de la grabación del día martes que hicimos. Y hoy vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 2. Ya finalizamos la guía de aprendizaje número 1 y vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 2. Confírmame si me estás escuchando, que acabo de conectar los auriculares. Sí, porque lo escucho, pero a mí no me ha llegado ninguna guía. Hasta ahora sé que mando una guía. La guía de evidencia número 1 no te ha llegado. La evidencia número uno, sí, o sea, ya lo realizamos, ya yo realicé y envié toda la evidencia, sí, pero la dos es lo que está diciendo ahora, esa La es la que 2, está explicando la ahora. 2 es la que vamos a ver el día de hoy y la encuentras ya disponible en la plataforma. Ok, se la va a explicar hoy. Vamos, sí, claro, vamos a explicar la temática el día de hoy. Yo les dije el martes que investigaran sobre una temática específica que era sobre las medidas de tendencia central. Vamos a verlas tanto para el proceso de cálculo manual en Excel como a través de fórmulas en Excel. Entonces vamos a esperar 5 minutos a que se conecten más compañeros y damos inicio a la temática de hoy. Ah, bueno, bro. Hola Jonathan, bienvenido. Hola, instructora, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Harold. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, vamos a esperar que se conecten más aprendices. Esperemos unos 5 minutos más.
Hola Tatiana. Hola Carlos. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a mi Dios. Me alegra mucho. Profe, una pregunta. Bueno, quisiera preguntarle si tenemos mandemos enviarme la guía por correo. Si no tienes posibilidad de hacerlo por el LMS, No lo me queda más difícil. Bueno, aquí. ¿cómo? Pues se me dificulta un poco. Bueno, envíamela por el correo con tu nombre y nombre de la ficha en el asunto. Sí, sí, pero yo digo, o sea, si usted me puede hacer el favor de enviarme a mí la guía por correo, la guía que vamos a resolver. Ah, la guía nueva, la nueva. Porque Ajá. ya la anterior te las envié. Sí, claro, yo ahora más tarde se las envío. Ahora después que las socialicemos. Ah, bueno. Claro que sí. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio entonces ahora sí a nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos a todos los asistentes, a los que posteriormente escuchen esta grabación, bienvenidos. Hoy vamos a abordar dos temáticas de nuestra competencia sobre el proceso de tabulación y organización de información
que tiene que ver específicamente con la distribución de frecuencia para datos agrupados o cuando manejamos volumen de datos de más de 50 elementos dentro de la muestra o la población. Y asimismo, vamos a establecer parámetros de medición o de inferencia estadística a través de las medidas de tendencia central y vamos a establecer cuáles son las ventajas y las desventajas de aplicación de estas medidas de tendencia central, asimismo cuáles son los usos de ellas como herramienta para el análisis estadístico o análisis de la información. Entonces, el día martes yo les planteé, tanto por el grupo de WhatsApp y por el correo y por la sesión en línea que realizamos, investigar sobre las ventajas y desventajas de las medidas de tendencia central. Entonces me gustaría saber, voy a ir nombrando, vamos a abordar un poquito con sus propias palabras, no necesariamente, pero sí que me establezca, por ejemplo, Tatiana, cuál es la ventaja y desventaja de la media como una de las medidas de tendencia central. Hola, Tatiana. Hola, instructora. Bueno, una ventaja de la media es la medida de tendencia central más usada. Una desventaja es sensible a los valores extremos. Correcto. ¿Qué quiere decir eso de que la media es sensible a los valores extremos? ¿Qué entendiste sobre esa frase? Es la medida de tendencia central más usada. No sé cómo explicarle, instructora. La verdad no sé. Bueno, pero sí hay varias ventajas. Sí, señora. ¿Cuáles serían estas ventajas? Bueno, la otra. Emplea en su cálculo toda la información posible. Otra. Correcto. Se expresa en las medidas en las mismas unidades que la variable en estudio. Okay. Otra. El promedio se establece en el muestreo. Muy bien. Vamos con otro compañero. Vamos con Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Profesora, disculpe. Sí, Sofía. Disculpe que me meta así, es que no entiendo mucho de qué están hablando, es que no me pude ver la clase pasada y estoy así como un poco perdida. Para ti me puede como resumir y yo la cojo hoy. Estamos hablando, Sofía, de la nueva guía de aprendizaje donde vamos a abordar las medidas de tendencia central y la tabla de frecuencia para datos agrupados. En ese sentido, yo les mandé a su grupo de WhatsApp y también a los dos grupos de WhatsApp de asesoría comercial y les planteé que investigaran sobre las medidas de tendencia central. Entonces, Oscar, si me estás escuchando, Oscar, ¿estás ahí? Oscar se durmió. O está en el chat. A ver, miremos otro compañero. Jonathan. ¿Cómo estás, Jonathan? Una ventaja es que es muy... bien, ¿y usted? Perdón. Bien, relájate un poquito. Bueno, Tatiana nos había dicho que la media era una de las medidas de tendencia central más utilizadas, que tenía como ventaja que utilizaba todos los valores posibles y que como desventaja que era sensible a los valores extremos. Ahora, cuéntame qué investigaste tú, no sobre la media, sino sobre la mediana. ¿Qué ventajas o desventajas tiene la mediana? Una de las medidas de tendencia central. Recuerden que son 3 medidas utilizadas como medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Entonces, coméntame qué investigaste sobre lo que era la mediana. Ventajas y desventajas de la mediana. Pues yo investigué que una ventaja es que es fácil de calcular, pues la mediana es fácil de calcular si el número de observaciones no es muy grande.
Es decir, que si los datos no son muy grandes, pues es fácil de calcular. Exacto, ok. ¿Y qué usos podría tener la aplicación de la mediana? No sabría decirle. Bueno, vamos con otro compañero. A ver, Odar Polo. ¿Quién es Odar Polo? Así es su nombre. Polo. Hola, Odar Polo. Nada. Vamos entonces con Harold. Hola, Harold. Hola, instructora. Hola, Harold. ¿Qué investigaste sobre la mediana? Usos, ventajas y desventajas de la mediana. Instructora, sinceramente no investigué. No investigaste. Ok, vamos con Carlos. Hola, Carlos. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, sí, señora. ¿Qué investigaste sobre la mediana, Carlos? Ya, espera un momentico. ¿Qué es el valor medio de una secuencia ordenada de datos, profesor? Ok. Instructora. ¿Y para qué se utiliza esa frecuencia de datos? Para hallar, se utiliza para identificar la media de un dato, ¿no? ¿Qué más? La mediana. La mediana. La media, sí. Y su fórmula es n más 1 sobre 2. Ok, muy bien. Bueno, entonces hay otra medida de tendencia central que es la moda. ¿Quién me quiere hablar? ¿Qué investigaron sobre la moda? Nayeli. Julie. Profesora, yo acá leí rápidamente las ventajas y desventajas de las tres. No sé si Ajá. puedo leer algunas y decirle como lo que Coméntame, entendí. a ver. Bueno, las ventajas de moda sería que se puede utilizar tanto para datos cualitativos como cuantitativos, es decir, números enteros y decimales, ¿cierto? Estoy bien. Sí. Se puede calcular a pesar de que existan una o más clases abiertas. ¿Qué son clases abiertas, profe? Intervalos. Intervalos Ok. de clase o intervalos de datos que se estén analizando. Y que no se ve afectada por los valores extremos, que al contrario de la mediana, acá dice que sí, que la mediana sí se ve afectada con esos valores o que se calculan con esos. Ok. Bueno, Y confírmenme si ahí están viendo la pantalla, Sofía, ¿ahí la ves? sí, señora. Ok, ¿qué más ibas a complementar? Desventajas que estaba leyendo aquí que dice que no tiene un uso tan frecuente como la media, o sea, la primera que dio el ejemplo Tatiana, y que muchas veces no existe moda. Muchas veces no existe moda. Sí. Muy bien, entonces vamos a ir viendo cada una de ellas teóricamente, luego hacemos el cálculo de ellas manualmente y luego lo aplicamos con fórmulas en Excel. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos o referencias o puntos de referencia que uno toma para analizar o para sacar alguna conclusión sobre el comportamiento de una variable o de una característica que se está analizando.
Dentro de esas medidas de tendencia central, tal como ustedes, algunos que lograron investigar muy oportunamente, tenemos 3 medidas de tendencia central. Una es la media, que también se conoce como la promedio. La media es lo mismo que promedio. Uno coloquialmente o en el diario vivir no utiliza el término media, sino el término promedio. Vamos a sacar el promedio a un presupuesto, el promedio de edad del grupo de aprendices, etcétera. Cuando se está analizando una información, generalmente el promedio o la media tiene aplicaciones para valores o para variables cuantitativas, ya que permite hacer su cálculo de manera más exacta para variables cuantitativas. Es muy difícil el proceso de aplicación de la media para valores cualitativos, dado que no se expresan numéricamente. Existen diferentes tipos de media. La media aritmética ponderada, media geométrica o armónica, dependiendo de la precisión que se quiera lograr en el análisis o en el cálculo de esa información y de la necesidad que requiera la persona que está haciendo el informe estadístico o presentando la información. Dentro de las ventajas que tiene la media, nosotros podemos decir que la media me permite manejar grupos de información y comparar varios grupos al mismo tiempo y comparar el comportamiento de esas muestras en diferentes tiempos o periodos de tiempo específicamente. Acá en la presentación les estoy colocando gráficamente cómo podemos representar esas medidas de tendencia central. Si ustedes observan, hay 4 gráficos. El primer gráfico es una distribución de frecuencia o un gráfico lineal que tiene una forma de campana, una forma de curva. ¿Sí la ven? ¿La están observando? Sí, señora. Bueno, esa curva se llama campana de Gauss. Así se le llama a esa curva lineal y es una distribución de frecuencia. Gráficamente así se representa una distribución de frecuencia. Y si ustedes observan, en el centro hay una línea trazada. Eso indica que la mayor concentración de la información que está representando ese gráfico está ahí, en esa curva o en el pico de la curva, como lo podríamos observar. Voy a pasar esta presentación como para indicarles de mejor forma. Un momentico aquí a Paint. Ok. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes observan, la mayor concentración de la información se encuentra en el pico de la curva y eso quiere decir que está en el centro de la curva. Y hay otros tipos de representación de esas frecuencias, de esa distribución de frecuencia, que es la forma en que se dispersan los datos o varían los datos. Este es un gráfico de dispersión que también vamos a ver más adelante. Y asimétrico quiere decir que los datos o la información se concentra más hacia un lado de la curva o hacia un lado de la gráfica que hacia otro. Quiere decir que es asimétrica. Y de posición que me da la ubicación exacta de esos datos o de la información. Entonces, las medidas de tendencia central trabajan con este gráfico, que es el gráfico centro. Ese es el gráfico con el cual trabajan las medidas de tendencia central y que vamos a visualizar el día de hoy. Este gráfico de medidas de tendencia central, nosotros podríamos decir que tanto la media, la mediana y la moda se encuentran ubicadas o en el mismo dato o en la misma variable, el mismo dato de la variable, o muy cerquitas. Ahora que apliquemos un ejercicio se van a dar cuenta que tanto la media, la mediana y la moda, para una información específica, generalmente da igual o similar o aproximada entre ellas. Entonces, en ese sentido, vamos a explicar
un ejercicio al cual le vamos a sacar las 3 medidas de tendencia central. Para iniciar el proceso de cálculo, vamos a aplicar un ejercicio sencillo de medidas de tendencia central. Apliquemos este, por ejemplo. Lo voy a copiar. Sí están visualizando la pantalla bien, ¿verdad? Sí, señora. Ok. Entonces el ejercicio dice, los datos adjuntos representan una muestra de aumento de precios en la gasolina extra en una cierta ciudad en lo largo de un año particular. Esto quiere decir que a lo largo de un año se recolectó el aumento de precios. La medición podría haberla hecho mensual, etc. Entonces, cada valor de esto está expresado en pesos, es decir, 123 pesos, etcétera, etcétera. Si nosotros quisiéramos calcular el promedio de aumento del precio de la gasolina en esa ciudad durante ese año en particular, podríamos aplicar para generalizar y no decir que durante el periodo fue de 123, que luego fue de 127 y decir los valores uno a uno, se podría generalizar o simplificar el proceso a través de la aplicación de una de las medidas de tendencia central. Entonces, la primera medida de tendencia central que vamos a ver el día de hoy es la media. La media nosotros la vamos a representar en este caso con una X y una barra arriba. Ese símbolo nos va a representar la media de los datos. Siempre que vean la X con una barra arriba, quiere decir que estoy calculando o estoy solicitando la media de los datos. Recuerden que la media es lo mismo que promedio. Para hallar la media podríamos utilizar dos tipos de fórmula, dependiendo de cómo tenemos expresada la información. Miren que la información en este caso la tenemos expresada, organizada en forma de tabla de frecuencia, ¿sí o no? ¿La información está organizada en tablas de frecuencia? No, ¿verdad? La tenemos desorganizada. Cuando tenemos la información de esta manera, es decir, que no está organizada, y no le queremos hacer tablas de frecuencia, sino que lo único que necesitamos es saber el promedio de aumento del precio de la gasolina. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar la fórmula de la media aritmética simple. La fórmula de la media aritmética simple me dice a mí que debo sumar todos los datos, este símbolo E significa sumatoria, y debo sumar todos los datos de la variable o de la muestra recolectada, XY, y lo debo dividir entre el número de datos, es decir, entre la muestra. Esta es la fórmula para, en este caso, la media aritmética simple. Viene siendo la sumatoria de todos los datos dividido entre la muestra. Les pongo un caso práctico que todos lo hemos hecho cuando estábamos en el colegio, cuando íbamos a sacar la definitiva de una materia o de una asignatura. ¿Qué hacíamos nosotros? Mirábamos cuántas notas nos tomaba el profesor. Si nos tomaba 4 notas, sumábamos todas las notas que hubiéramos sacado, las 4 notas que sacamos, y las dividíamos entre el número de notas y hacíamos el promedio. Y ese resultado asumíamos que era la definitiva de la asignatura. ¿Cierto que eso era lo que hacían cuando teníamos susto de que íbamos perdiendo alguna asignatura? ¿Sí lo habían? Sí, claro, profe. Sí. Bueno, eso que ustedes hacían es promedio y eso es media aritmética simple. Eso traduce a esta fórmula que les estoy visualizando en este momento. ¿Ya? Eso es la media aritmética simple. Ahora, cuando ya yo tengo la información y tengo la fórmula, yo puedo calcular el promedio de los datos de dos maneras. Lo puedo hacer en Excel o lo puedo hacer manualmente. Depende de las herramientas que yo tenga en la información.
Entonces vamos a trabajar la información tanto en Excel como manualmente. Entonces acá tenemos los datos. Miren lo que ocurre en este caso. ¿Sí están visualizando la hoja de Excel? Sí, señora. Ok. ¿Qué hice yo? Hay un tip para manejo de Excel. Yo copié los datos o la información del Word, ¿sí lo ven? Lo copié del Word y lo pasé a Excel. Pero la información, todos los datos me quedan en 3 filas diferentes y me quedan todos los datos en una sola fila, en una sola celda. Entonces, si yo quisiera sumar, por ejemplo, algo autosuma, no lo podría hacer. En ese caso, lo que yo voy a hacer es colocar cada dato de estos que están aquí en una celda diferente. Entonces, yo selecciono la celda. En este caso, es una sola celda, para que se den cuenta que quedaron cada dato en una fila, en una sola celda. Entonces selecciono la celda y me voy aquí a la pestaña Datos. A la pestaña Datos. Déjenlo y los minimizo porque me están como escribiendo en el chat y no los leo. Ok. Entonces selecciono la celda Datos y luego me voy aquí a esa pestaña Datos y voy a buscar la opción Texto en columna. Si observan el icono Texto en columna. Entonces, este texto de esa celda lo voy a pasar a columna, le doy clic, ahí me sale el texto, le doy siguiente y él me va a colocar cada número en una celda diferente. Le doy finalizar y eso es lo que hace. ¿Sí lo observaron? ¿Sí lo alcanzaron a observar? Sí, sí, señora. Entonces ese es un tip. Estamos manejando mucha información y queremos como simplificarla. Lo que hacemos es eso. Vamos a achicar aquí para que ustedes puedan visualizar el panorama completo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, voy a hacerlo con la otra fila. Selecciono la fila, me voy aquí a datos, texto en columnas, le doy la opción texto en columnas, me sale la ventana, aquí me salen los datos, le doy siguiente, ya aquí me los separa, como visualizo yo cómo va a quedar la información, le doy siguiente y luego finalizar. Y ahí me los va separando sin necesidad de yo escribir uno a uno cada dato. Es como una forma de hacer más fácil el manejo de la información. Voy con la otra fila, hago el mismo proceso, selecciono la fila o la celda donde tengo los datos, siguiente, siguiente y finalizar. Y ahí tengo los datos cada uno en una celda, cada uno en una celda. Ya con esa información yo podría aplicar la fórmula de la media. Entonces recuerden que la media dice la fórmula que es la sumatoria de todos los datos y lo debo dividir entre la muestra, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que aplico la fórmula como tal. Vamos a hacer esa aplicación de la fórmula. Entonces, la media viene siendo igual y hago la sumatoria de todos los datos. Le doy aquí autosuma, inicio, autosuma, selecciono todos los datos y la muestra la saco aquí. Recuerden que la muestra la puedo sacar simplemente seleccionando los datos aquí y mirando aquí abajo cuántos datos hay. Me dice que hay 25.
Otra fórmula con y tantos datos. Ahí me dice a mí 25 datos. Entonces, con esto hago la división de la media igual la sumatoria entre la muestra, que en este caso es 25, y le doy Enter. Y me dice que el promedio de aumento de la gasolina durante ese año en particular fue de 123 en miles de pesos, 0,6 en miles de pesos. Esa sería la fórmula manual, ya sea que lo haga en Excel o en calculadora, de calcular la media. ¿Se entendió el proceso o lo repetimos, niños? ¿Puede repetirlo, profesora? Sí, repítalo, instructora. Claro que sí. Entonces, vamos con la media. Ya aquí tengo los datos, cada uno en una celda, ¿verdad? En Excel, o sea que lo tenga en el cuaderno. Sumo todos los datos para poder aplicar esta fórmula, que es la sumatoria de todos los datos entre la muestra. Entonces lo que hago es que la media viene siendo igual a la suma de todos los datos. Lo hago aquí. Y aquí me suma toda la información, todos estos datos. La sumatoria da 3089,1. Y la muestra la calculo simplemente contando cuántos datos hay. En este caso me dice a mí el recuento que hay 25 datos. O aplico la fórmula contar si quiero más exactitud y certeza. Y selecciono los datos que voy a trabajar y ahí me dice a mí que hay 25 datos. ¿Ok? Y aplico la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que la sumatoria la debo dividir entre la muestra. Entonces, para calcular la media, en este caso, lo que tengo que hacer es dividir 3089,1 entre la muestra, que es 25, y ahí me da que la media o el promedio de aumento de la gasolina es 123,6. Dependiendo de si aumento o disminuyo los decimales, que lo hago aquí, 123,6 pesos o miles de pesos en aumento de la gasolina. Quedó el proceso listo con la media. Mire que aquí la media es media aritmética simple. Simplemente sumo los datos y lo divido entre el número de datos que hay. Pero resulta que no siempre me van a dar los datos así, de esta manera, desorganizados. Hay momentos en que me dan una tabla de frecuencia y me piden calcular la media de los datos o el promedio de la información. Entonces vamos a asimilar aquí, por ejemplo, con este ejercicio que creo que lo hicimos en la guía 1. Vamos a asimilar que tenemos aquí esta tabla de frecuencia y nos piden calcular el promedio de los datos, es decir, el promedio que puede ganar estos empleados o estos empleados de la compañía como tal. ¿Cómo calculo yo si no tengo los datos así organizados como si los tengo en el ejercicio anterior? Los tengo aquí todos completicos, sino que yo acá en este ejercicio los tengo organizados en forma de tabla de frecuencia. Si ustedes observan, si yo sumara todos estos valores y los dividiera entre la muestra, que viene siendo la sumatoria de la frecuencia absoluta, no me daría el valor exacto de la media. Entonces recuerden que los salarios aquí vienen siendo la variable y que el número de empleados viene siendo la frecuencia absoluta, ¿verdad? También debemos recordar que la sumatoria de la fila de la frecuencia absoluta siempre va a ser igual, en este caso, siempre va a ser igual a la muestra. Entonces, ¿cuánto suma esta columna? Ustedes que ya hicieron el ejercicio.
de frecuencia absoluta, ¿cuánto suma esta columna? ¿100%? 100. Creo que suma 100, profe. 100, pero no 100%, suma 100 en valor absoluto. 100 empleados. No, 100% no, solamente 100. Exactamente. 100 empleados. Entonces, si tenemos 100 empleados y queremos sacar la media, nosotros no podemos aplicar la fórmula inicial que hicimos con el ejercicio anterior, que era simplemente sumar los datos y dividirlo entre la muestra, porque ya lo tenemos aquí organizado. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar otra fórmula que se llama media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas, es decir, de FI, de cada FI multiplicada por la variable, es decir, por XI, y dividida entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Cuando tenemos los datos organizados en tabla de frecuencia o en distribución de frecuencia, lo que tenemos que aplicar es esta fórmula que se llama media aritmética ponderada. Media aritmética ponderada. Entonces miremos la fórmula que me está pidiendo. Me está pidiendo primero multiplicar cada frecuencia por su dato, hacer la sumatoria de esa columna y dividirla entre la sumatoria de FI. En este caso, ya yo tengo la sumatoria de FI que viene siendo 100, ¿verdad? Esta es la sumatoria de FI, viene siendo 100. ¿Qué me falta a mí calcular para poder aplicar la fórmula de la media ponderada? Me falta calcular esta multiplicación de FI por cada dato. Es decir, yo lo que voy a hacer es multiplicar FI por XI. Lo voy a multiplicar. ¿Correcto? Entonces aquí al ladito yo voy a hacer una columna para sacar esas multiplicaciones donde voy a multiplicar FI por cada dato. Entonces aquí multiplico FI por cada dato. Entonces ustedes me ayudan allá con sus calculadoras y yo voy escribiendo aquí los resultados. Díganme los resultados. ¿500 por 10 cuánto da? $5,000, ¿cierto? 16 por 600, ¿cuánto da? $9,600. 9,600, correcto. 9,600. 35 por 700, ¿cuánto da? 24.500. 24,500. 26 por 800, ¿cuánto da? 20.800. 20,800. Ok. Y 13 por 900, ¿cuánto da? 11.700. 11,700. Me comí un 1 ahí.
Listo. Entonces, ya aquí lo que hice fue que calculé las multiplicaciones. Ahora lo que me falta es hacer las sumatorias. Entonces, hago la suma. ¿Cuánto me suma toda esta columna de multiplicación? $71,600. Correcto. Entonces, aquí escribo el resultado. 71,600. Y ya tengo la información que necesito para la aplicación de la fórmula. Miren que la fórmula me está pidiendo la sumatoria de esta multiplicación, que viene siendo esto de aquí, viene siendo la parte de arriba de la fórmula, que en este caso es FI, sumatoria de FI, por cada dato. Y luego que ya tengo esa información, entonces sí puedo calcular la media, que viene siendo 71,600. Reemplazo los datos en la fórmula, 71,600, y lo divido entre 100. ¿Eso me da cuánto? Da 700. 716. 716. Eso quiere decir que el salario promedio de esos 100 empleados viene siendo 716 en miles de pesos. Ese vendría siendo el salario promedio, 716. Entonces, miren que si nosotros tenemos la información, ya sea en tabla de frecuencia o desorganizada, podemos calcular la media de los datos, tanto de manera manual como en Excel. Entonces, promedio de salario es 716 en este caso. ¿Preguntas hasta ahí? Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. ¿Quedó claro? Ahora vamos a calcular la media, no haciendo la fórmula o los cálculos manuales, sino haciéndolo aquí en Excel. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Miren que en el primer ejercicio la media me dio 123,6, que era el ejercicio del aumento de precios en la gasolina. Si yo quiero sacar la media en Excel, voy a aplicar la fórmula de promedio, así se llama la fórmula promedio, y me voy a ir a la pestaña F de X y busco la fórmula promedio, le doy ir, y ahí me va a salir las diferentes opciones de promedio, promedio aritmético, promedio solo, B promedio, dependiendo de la información. O simplemente me voy a donde quiero que me saque el resultado, le doy signo igual o signo más, escribo la fórmula promedio y acá me sugiere las diferentes opciones de promedio. Yo voy a coger promedio solo, ¿sí lo están observando? Promedio, nada más. No acompañado. Sí, señora. Ni Solo. punto ni promedio A, sino promedio solo. ¿Ok? Entonces, le doy 2 veces clic a esa fórmula para que se active. Ahí se abre paréntesis. Selecciono los datos o la información
Ahí la selecciono, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y me da el mismo resultado, me dice que es 123,56. Por los decimales lo puedo, quiero aumentar el tamaño de la letra. Ahí me da el mismo resultado. Que me dio aquí 123,6, si lo aproximo con los decimales me da lo mismo. Tanto con fórmula como manualmente me debe dar lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas con la aplicación de la fórmula? Pues lo puedes repetir, lo que pasa es que me salí, no voy a ir rodando. Claro que sí. Entonces, aquí voy a aplicar la fórmula de promedio, ya no haciendo la sumatoria de datos, sino aplicando la fórmula de promedio en Excel. Entonces, le doy signo igual, escribo la fórmula así como suena, promedio. Aquí me van a salir las diferentes opciones de la fórmula de promedio. Le doy 2 veces clic, selecciono los datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Y ahí me calcula el promedio de los datos, que en este caso corresponde al aumento de los precios de la gasolina en pesos. El promedio de aumento viene siendo de 123 pesos. Es el promedio de aumento en el precio de la gasolina. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Fácil o difícil la media? Entonces miren lo que algunos de ustedes nombraron, que es muy fácil de calcular como ventajas de la media, que se puede utilizar todos los valores en la muestra. Pero hay una desventaja, y es que si ustedes observan los valores aquí en esta muestra y en la tabla son muy similares, ¿verdad? 121, 123, todos están alrededor del mismo valor. El menor es 115, si mal no estoy viendo. Creo que sí. Entonces, los valores son muy homogéneos, muy similares. ¿Qué pasaría si yo cambio uno de estos valores y coloco, por ejemplo, que el aumento de la gasolina fue 234,4? Entonces, miren lo que pasa automáticamente. Aumenta el promedio de la información. Es un valor extremo. Si yo coloco, por ejemplo, que el precio de la gasolina fue de 1,200 pesos, un valor muy alto comparado con aumenta el promedio. ¿Será que este valor corresponde a la realidad del aumento de precios en la gasolina con esta variación alta? ¿Sí corresponde? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿cómo es la pregunta? Miren lo que dice. Dentro de las ventajas y desventajas de la media decía que ella se veía afectada por valores extremos. Entonces, valores extremos quiere decir o muy alto o muy bajo, ¿verdad? Si ustedes observan aquí los valores, todos son similares, ¿verdad? Van de 121, 115, están muy pegados los valores, no varían mucho entre ellos. Si yo cambio cualquiera de estos valores, por ejemplo, este valor, voy a colocar que el aumento fue de 1,250 pesos, ¿qué va a pasar con el promedio? ¿Aumenta o disminuye? Claro que aumenta, profe. Y ese aumento que se va a reflejar aquí en el resultado de la media, que me dice que es 168, ¿es real o no? Es decir, ¿realmente hay algún valor dentro de estas observaciones? Díganme, algún valor dentro de estas observaciones que corresponda a 168,8 o que esté cerquita.
Nada, profe. No, se señora. ve. No, ¿verdad? No, no hay un Entonces ahí ni siquiera hay un promedio, promedio que se acerque. ni siquiera hay un número que se acerque. Entonces Exacto. ese promedio no es exacto ni es real porque hay un valor extremo, hay un valor alto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo coloco que el aumento fue de 5 pesos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría? 5,70, por decir algo. Ahí quedó homogéneo. ¿Corresponde a la información que estoy trabajando? Me parece que no, profe, porque, bueno, quedaría abajo, pero no corresponde. No hay ningún valor igual o similar a No, ese. Solamente está, por ejemplo, no. este Todos 119,9. están en También hay un 123 o 118. 130, pero no están. Exacto. Entonces, ahí comprobamos que la media tiene como desventaja que los datos que se están trabajando deben ser similares o homogéneos, deben estar muy cerquita. Y que además de eso, los datos deben ser cuantitativos para poder aplicar la fórmula de la media. ¿Preguntas hasta ahí con la media? No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes. Chicos, pregunten porque después no van a estar. Yo sí tengo alguna duda, pero ahora en este momento no tengo duda. Bueno. Mauro, Laura, Marlon, Harold, Julis. No hay preguntas, no hay dudas. No, señora. Bueno, entonces, miren acá en la plataforma. Ya les coloqué. Oscar no entendió. Sí, señorita. Oscar no entendió. Oscar. Ajá. Él le escribió por el chat. Ajá. Que dice, profe, no se puede reconvertir la tabla de frecuencia de datos desorganizados y da lo mismo. Sí, claro, la puedes hacer. Lo puedes hacer, Oscar. Es decir, que tú, por ejemplo, aquí la tabla, lo que haces es que repites 10 veces 500, 10 veces 600, 16 veces 600, 35 veces 700, 26 veces 800 y 13 veces 900 y lo sumas. Y te tiene que dar 71,600. Sí lo puedes hacer. ¿Qué parte no entendiste de lo último que expliqué, Oscar? Profe, ¿cómo se llama eso cuando son datos así que usted lo explicó en una tabla? ¿Codificado no es? Organizados en tabla de frecuencia. Aquí están organizados en tabla y aquí están desorganizados. Ok. Lo último que explicamos, Oscar, era cómo se veía, o explicábamos cómo se reflejaba la desventaja de que la media era afectada por valores extremos. Entonces, si tú observas aquí los números, ves que los números todos son muy similares o los datos todos son muy similares. O puede haber uno que se repite, ¿ya? Entonces, independientemente de que sea un valor alto o un valor bajo, siempre se va a ver afectado. Si yo cambiara aquí aleatoriamente a mi criterio, porque me dio la gana de hacerlo, cambiara cualquiera de estos datos a un dato mucho más alto, inmediatamente la media me va a cambiar su resultado. Es decir, que ella se ve afectada por el cambio de los datos que yo le dé. Entonces, por ejemplo, si yo escojo este primer dato que tengo aquí, el 123,9, y lo cambio por 1525, automáticamente el resultado de la media me va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay un dato mayor y diferente a los demás datos que son todos homogéneos o todos similares.
Entonces, ahí lo que trataba de explicarles era de qué manera la media se ve afectada por valores altos o por valores bajos cuando se da el caso. Y no es muy recomendable cuando tenemos valores muy diferentes entre ellos. ¿Ya? Ahora sí te aclaró la duda, Oscar. Bueno, vamos a dejarlo así para que este sea la hoja de trabajo de hoy. Bueno, entonces miren la plataforma, ahí la están visualizando, chicos. ¿La plataforma sí la visualizan? Sí, señora. Bueno, en la plataforma, en la pestaña contenido del curso, van a encontrar, de igual forma yo ahora más tarde le mando la guía de aprendizaje a su correo electrónico y al grupo de WhatsApp, pero ya está disponible la segunda guía de aprendizaje, que es la última guía de aprendizaje que vamos a abordar. Entonces, en esta guía de aprendizaje, vamos a desarrollar, déjenme que cargue territorio. Instructora, una pregunta. ¿Sí, Nayeli? Esa va a ser la segunda guía, ¿y por qué la última? Porque hasta ahí abordamos todos los temas de la competencia. Mía, pues, la última guía mía, de mi competencia, no de su formación, de mi competencia. No, sí, entiendo. ¿Y hasta cuándo hay plazo de entregar no esta, sino la anterior? ¿No es hasta mañana? Sí, yo la habilité hasta el 31. Todavía tienen tiempo de enviarla, los que no la han enviado, por la plataforma. Aunque el que no pueda hacerlo por la plataforma también lo puede hacer por el correo. ¿Y esta hasta qué plazo es? Esta va a tener varias evidencias y cada evidencia tiene una fecha diferente. Ya te la voy a socializar. Entonces, si miras aquí la plataforma, vas a encontrar la carpeta de la competencia. Y aquí en la carpeta de la competencia vas a encontrar espacio de envío, competencia, razonamiento cuantitativo. ¿Sí lo estás observando? ¿Lo están viendo? ¿Sí lo ven? No. ¿Ahora? Ahora sí. No. Sí, señora, ahora sí. Yo no veo nada. Verifiquen que todos lo vean. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, exacto, Oscar. Ahí sí se refleja cuando veamos la medida de dispersión, ahí vas a ver que con un dato alto, aplicando medida de dispersión, que es la varianza y la desviación estándar, se puede ver esa variación. Bueno, entonces aquí en el espacio, voy a regresar para hacer el recorrido de la ruta. Territorio ha estado bastante lenta esta semana. Si alguno de ustedes ha intentado entrar, no crean que es problema de ustedes, es que ha estado bastante lenta esta semana. Entonces nos vamos aquí a la opción contenido del curso y vamos a buscar la carpeta de nuestra competencia, que recuerden que es razonamiento cuantitativo. Y en esta carpeta de la competencia van a encontrar en la carpeta que se llama espacio de envío de evidencias. Allí van a encontrar la guía de aprendizaje número 2 y activas la evidencia 1 de la guía 2 y la evidencia 2 de la guía 2. Entonces les voy a mostrar la guía de aprendizaje número 2. Confírmenme si la están viendo, por favor. ¿Sí ven la guía de aprendizaje? Sí, señora. Sí, señora.
Bueno, en esta guía de aprendizaje vamos a desarrollar o vamos a aplicar el ejercicio de las medidas de tendencia central. Entonces, hay una primera evidencia que es medidas de tendencia central. Hay otra segunda evidencia que tiene que ver con la tabla de frecuencia agrupada. Hay otra tercera evidencia que tiene que ver con un resumen abstracto. Una cuarta evidencia que es un mapa mental y un video. Aquí una evidencia que se llama informe ejecutivo y base de datos. Esas son las evidencias que vamos a estar viendo de aquí al 30 de agosto. O sea, no todas son para el mismo tiempo. Es de aquí al 30 de agosto y poco a poco las vamos a ir haciendo. Entonces, para el día martes, que tenemos nuestro próximo encuentro, vamos a abordar las otras dos medidas de tendencia central que nos faltan, que es la mediana y la moda. Cómo se calcula de forma manual y cómo se calcula también en Excel, para que podamos entrar a resolver estas dos evidencias activas. Necesito que me digan si les quedó claro cómo resolver la media. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda, inquietud? Ok, entonces el martes terminamos las medidas de tendencia central que nos falta, que es la mediana y la moda. Investiguen Disculpe, sobre esas dos. profe, Sí, la guía hay que realizarla en Excel. En Excel, claro, así como la hicimos ahora. Ah, ok. ¿Cómo hizo Ya, usted, pero el profe, martes, cómo hizo usted para trasladar la gráfica del centro ahí en Excel, copiándola? Copiándola, exacto, sí. Ah, ok. La copié de Paint, la copié del Paint al Excel. Ah, ya. Ok. Ya, yo les estaba trabajando aquí en Paint, entonces lo que hago es que copio y pego acá en el Excel la imagen. ¿Sí ves que es una imagen? Instructora. Sí, Nayeli. Yo solo tengo una preguntita. Baja un poquito, por favor. ¿Dónde está la tabla de los empleados? Acá. Ahí. Sí, mi pregunta es ¿por qué dividen el 10 por 500? Multiplicamos. Exacto. Multiplicamos. ¿Por qué lo multiplican? Porque la fórmula, mira la fórmula aquí arriba está, si la estás observando. Sí, señora. Dice que debo calcular la sumatoria de la multiplicación de cada frecuencia absoluta por su dato. Es decir, que debo multiplicar cada frecuencia absoluta por su dato. Y es lo que yo hago acá. Multiplico cada frecuencia absoluta por su dato. Es decir, cada frecuencia absoluta, que en este caso la primera es 10, por 500. Después 16 por 600. Después 35 por 700. Después 26 por 800. Y voy escribiendo los resultados aquí en esta nueva columna. ¿Ya? Y como aquí me dice que debe ser la sumatoria, esta es lo que me está diciendo es que debe ser la sumatoria de todo eso. Entonces yo sumo toda esa columna. ¿Ya? Ok. Sí, señora, muchas gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta, qué otra duda, qué otra inquietud? Entonces, miren, a su correo y al WhatsApp les voy a mandar la presentación de medidas de tendencia central que ya yo se las mandé. Es una presentación que ya está completa. Aquí están todas las medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. Y les voy a enviar la presentación para que vayan leyendo de la tabla de frecuencias no agrupadas. Estén atentos al correo y a la mensajería del WhatsApp. También en la plataforma les coloco este material en la carpeta de materiales de la competencia.
para que vayan leyendo. Deben leer para que no entren tan perdidos el próximo martes. Exacto, Carlos. En Excel es muy sencillo el promedio porque uno simplemente selecciona los datos, aplica la fórmula promedio y listo, enter. Y si nos dan la información en tabla, uno lo que hace es que hace esta fórmula en Excel y listo, aplica la fórmula. Hola, Yasmín. Bueno, jovencitos, entonces podemos dar por terminada hoy nuestro encuentro. Recuerden que nos vemos el próximo martes a las 4. Prográmense para el martes a las 4, por favor. Martes a las 4 de la tarde. Que tengan un feliz fin de semana, ya casi es viernes. Hoy es jueves. Igualmente. Cuídense Que tenga mucho. buena tarde. A ustedes también. Repasen, estudien, lean los materiales. Sí, señora. Bueno, que estén muy bien. Igual.